Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar con el estudio de nuestro proyecto número 3, en el cual hemos estado insistiendo en el análisis de un tema, pero que como parte de nuestro curso de español de tercer grado, tenemos que aprender a identificar los argumentos, a elaborar estos argumentos y plasmarlos de modo tal que nos permita saber que estás interpretando correctamente la información, que de alguna manera esta habilidad de argumentar te va a permitir de alguna manera poder procesar mejor la información que llega hacia ti y hacia los tuyos. Dentro de los usos que tiene la argumentación, tenemos el estudio en este caso de decidir si estamos a favor o estamos en contra del uso de animales en la experimentación. Desde el principio, incluso con aquel, digamos, diálogo entre unos personajes ficticios, siempre ha sido un tema complicado porque no es fácil decir que todos vamos a estar a favor de la experimentación con animales o, digamos, la otra cara de la moneda, que todos vamos a estar en contra de la experimentación con animales. Como había comentado en algún otro video, el pensar que los argumentos es como los colores, que solamente existen negro y blanco, no es así. Generalmente la mayoría de las personas pudiéramos tener una visión más gris, a veces un gris más claro, a veces un gris más oscuro, lo que nos lleva a estar en contra de, pero, siempre con un pero, o estar a favor de, pero hay un pero, siempre hay un pero. Y esos peros y esos a favor y esos en contra dependen mucho de nuestros argumentos, tratando de que esos argumentos también sean objetivos, que sean reales. Pero bueno, precisamente algo que ya se planteó en otras sesiones es que era o por qué un tema es polémico. Y bueno, decíamos que polémico era porque desataba emociones. Y en el mundo de las emociones, el control de las emociones, el control de estas manifestaciones de estar a favor o en contra de algo, la verdad son a veces muy extremas y debemos, digamos, desde el punto de vista de la convivencia, debe ser muy importante aprender a argumentar, aprender a respetar los puntos de vista de los demás. Pues bueno, vamos a continuar con esta búsqueda de los argumentos. Incluso ahí dice que vamos a estar trabajando lo que es la sesión 6, 7 y 8 y entramos a la fase 3 de buscar y leer argumentos dentro de los textos, para lo cual vamos a leer algunos de ellos. Aquí nos manifiesta: lean los siguientes fragmentos de los textos argumentativos y coméntenlos a partir de las preguntas al final de cada uno. Sigo insistiéndote en que subrayes para ir detectando por sí precisamente las posturas. Yo ya he hecho algunos subrayados por cuestiones de no extender demasiado el video. Ahora, vámonos a enfocar nuestra atención en el texto 3, que se denomina aspectos éticos de la experimentación con animales. Este es presentado, este texto, por el licenciado Luis Cuesta Brey y la doctora Quirenia Sánchez Rodríguez. Y bueno, nos manifiesta un texto que tiene, digamos, secciones. Por ejemplo, esta es la introducción, tiene un desarrollo y tiene conclusiones. Ahora, dice: en los últimos años el tema de la experimentación en animales
se ha tornado polémico, vuelve a utilizar la palabra polémico, en cuanto a los aspectos éticos. En lo que se refiere a este tema, la actual discusión tiene sus antecedentes a mediados del siglo XIX en Inglaterra, cuando se promulgaron las primeras leyes de protección a los animales domésticos. Respecto a los animales de laboratorio, no es hasta los años 30 del siglo XX que comienza el auge de regulaciones en Europa y Estados Unidos. En Cuba, las normativas éticas surgieron alrededor de 1980 y con ellas se orienta el trabajo con los mismos. Bien, hasta ahí, bueno, ahora sí que los autores de este texto no manifiestan una postura, solamente dicen que es un tema polémico y hasta ahí. Luego dice, el uso de animales en investigación es un privilegio que debe ser reservado cuidadosamente para el fin de asegurar el alivio del ser humano y de los animales de la enfermedad y el dolor. Ignorar el sufrimiento de unos y otros sería irresponsable y no ético. Casi cada gran avance médico del siglo XX ha dependido en gran parte de la investigación con animales. Nuestras mejores esperanzas para el desarrollo de prevenciones de tratamientos y curas para enfermedades como el Alzheimer, el SIDA y el cáncer también incluyen investigaciones biomédicas utilizando animales. En el desarrollo nos manifiesta, la experimentación con animales es un tema polémico y levanta discusiones acaloradas y apasionadas, tanto en el ámbito científico como fuera del mismo, ya que las implicaciones que de él se derivan no se reducen al ámbito animalista, sino que se extienden a científicos, legisladores, estudiantes, industrias y la opinión pública. Los experimentos con animales tienen su base en el hecho de considerar a otras especies como modelos en miniatura de los problemas humanos sin los cuestionamientos éticos y más severos que conlleva experimentar con humanos. Esta idea básica y comprensible desde el punto de vista teórico es puesta en tela de juicio continuamente. Se realizan experimentos con animales básicamente en tres campos: la docencia, la industria y la investigación. Las prácticas docentes tienen como objetivo el aprender ciertos procesos fisiológicos, características anatómicas o adquirir habilidades clínicas y quirúrgicas. Sin embargo, existen muchas organizaciones como the American Anti-Vivisection Society, the National Anti-Vivisection Society y muchas otras que desarrollan y ofrecen métodos pedagógicos que no suponen sufrimiento para los animales. En la industria cosmética vale la pena destacar los avances que se han producido a pesar de que aún existen laboratorios que testan, o sea que prueban, eso se refiere con testan, sus productos en animales. En la investigación es quizás el campo donde la tradición de experimentar con animales está más arraigada. Bueno, conclusiones. En la experimentación con animales, los aspectos éticos deben ir más allá de no causarle daño físico innecesario al animal, proporcionándole un adecuado bienestar físico y psíquico, lo cual se logra cuando se cumplen los reglamentos establecidos en estas instituciones y hay un mayor desarrollo profesional del personal especializado. Bien, ya hemos terminado de leer ese texto y fíjate que en ningún momento el texto menciona que estas expresiones las virtió, las expresó, las menciona un especialista o una institución, porque generalmente incluso ahí lleva comillas, ocupa lo que es el recurso denominado cita textual. Y lo digo por lo siguiente, porque en cada texto te va a preguntar cosas sobre el texto. Por ejemplo, una pregunta obligada: ¿de qué trata este texto? Pues bueno, cierto, al parecer todos los textos van a hablar sobre
digamos, el uso de animales en la experimentación. Y bueno, en tu cuaderno tú podrías poner algo así como: el texto trata sobre la importancia de pegarse al uso de la ética en la experimentación con animales. Y menciono este detalle porque es cierto que todos van a hablar sobre animales, pero no sobre lo mismo. No sobre la experimentación en animales, así porque sí. En este habla del aspecto ético. Y seguramente verás en varias partes la palabra ética, ético, no ético. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que considerar ampliar un poquito más nuestras respuestas. Ahora, si no has comprendido, vuelve a darle una lectura al texto, es normal. Incluso yo mismo, antes de grabar este video, tengo que darle o al menos un repaso más para verificar si estas expresiones en realidad proyectan lo que se me está preguntando. Y digo porque hay una segunda pregunta que aquí está y dice: ¿los autores asumen una postura o punto de vista sobre el tema polémico? ¿Cómo identifican esto? Es decir, en el texto deben de venir muestras, y por eso te dejo algunas. Fíjate que dice: el uso de animales en investigación es un privilegio que debe ser reservado cuidadosamente. El hecho de decir que no cualquiera debe experimentar en animales y que debemos ser muy cuidadosos, ahí ya me está diciendo algo. No tiene que decirme estoy a favor, tiene que decirme que estoy en contra. Las palabras, el uso de las palabras me dice si está a favor o en contra. Entonces es un privilegio, y en teoría la palabra privilegio se refiere a algo que vamos a merecer, pero que no necesariamente cualquiera puede merecer. Y debe ser, cuando lo tenemos, eso que nos dieron, como algo atesorado, algo que es muy valioso. Entonces ahí ya nos están dejando testimonio los autores Luis Cuesta y Quirenia Sánchez. Igual, ignorar el sufrimiento de unos y otros sería irresponsable y no ético. Manejar la palabra ignorar el sufrimiento, ignorar e irresponsable, ahí ya nos están manejando emociones. Entonces, en ese sentido, aquí hay otra manifestación. Y sobre todo porque digamos que el hecho de decir ignorar el sufrimiento, ¿qué nos está diciendo? Que está en contra. En esta expresión que te estoy señalando, no dice que está en contra totalmente. Por eso habla de la palabra privilegio. En ningún momento los autores están negando a utilizar animales, pero dice que debe ser muy cuidadoso el uso de animales en la experimentación. ¿Por qué? Porque sufren. Y si nosotros no estamos al pendiente del sufrimiento del animal, pues en este caso somos unos irresponsables. ¿Sí? Así lo denotan los autores. Ahora, es cierto que nos mencionan cuáles son los ámbitos en los cuales se hacen experimentos, como la docencia, la industria y la investigación. Entonces, sí hay veces en que sería complicadísimo, por ejemplo, ser veterinario, por ejemplo, sin estudiar un animal vivo, o cómo podríamos generar mejores medicamentos, por ejemplo, nada más para animales, sin experimentar en animales. Entonces, los autores del texto están conscientes de que hay que hacer experimentos, pero el punto es ese, que hay que ser cuidadosos. La industria, bueno, aquí se referiría a lo mejor a la industria alimenticia,
que hay, digamos, experimentos de cómo generar en ciertos animales una mayor cantidad de carne. Entonces, en algún momento alguien debió haber empezado a experimentar y probablemente en el proceso se murieron muchísimos de ellos. Y en otro, la investigación. Por ejemplo, en estos tiempos, las vacunas que en algún momento se pudieran aplicar para atender esta pandemia en la que estamos, pues quien hemos estado al pendiente de alguna que otra noticia, sabemos que una de las fases es investigar en animales. Una vez pasada esta parte, se empieza la experimentación en humanos, pero quiere decir que hubo animales en los cuales se experimentó. Ahora, también lo que resaltan es que hay instituciones que de alguna manera están pugnando, están buscando ver si hay otras alternativas. Y además de que en la industria cosmética también se hace un gran uso de animales en sus experimentos. Entonces, por eso en las conclusiones dice que la experimentación con animales, los aspectos éticos deben ir más allá de no causarle daño físico. Porque alguien podría pensar, el animal está sedado, está anestesiado, así ya no sufre. Pues cierto, quizá no sufre, pero no es algo que quisiéramos, digamos, estar insensibilizando a las personas a que solamente por el hecho de tenerlos anestesiados ya con eso es más que suficiente para considerar que se le da un trato digno a un animal. Entonces, en este sentido, tratándome de conectar con lo que me dice el autor, yo espero que tú en tus respuestas te logres conectar también con los autores. Esto no quiere decir que tengas la misma visión de los autores, solamente que debe haber hasta cierto punto una conexión con lo que te expresan en sus palabras para que tú determines qué postura tienen los autores y cómo identificas esto, de modo tal que puedas decir, por ejemplo, estos son ejemplos, tú tienes que poner los tuyos. El autor asume una postura cuando se perciben notas como las siguientes, y resalto, el autor menciona que experimentar con animales es un privilegio que debe estar reservado. También señala que ignorar el sufrimiento de los animales y humanos en la experimentación es irresponsable y no ético. Entonces, ¿qué planteamos por eso? No se niega la experimentación con animales, pero hace énfasis en que el uso de animales debe ser con apego a indicadores éticos. Alguien podría aumentarle, no es posible experimentar solo por experimentar. Bien, y así hay más preguntas como de las preguntas que escribieron en grupo, ¿a cuáles responde este texto? Por ejemplo, ¿qué pregunta? Porque de alguna manera en algún momento tú planteaste preguntas para investigar. Y por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué tipo de efectos en los animales tienen los experimentos hechos en ellos mismos? Pues bueno, pues aquí a lo mejor pudieras decir, bueno, ¿cuál sería el problema? Pues que desafortunadamente pues muchos morirán. ¿Sí? Entonces, pudieras plantear esa como una posible pregunta. Alguien podría decir, ¿para qué se experimenta en animales? ¿O con qué fines se experimenta en animales?
¿Con qué fin se experimentan animales? Y bueno, y dice, a las que sirven para, y por ejemplo, conocer los argumentos de cada postura, entender o clarificar el tema, conocer las posturas. Pues bueno, yo sería más de la idea que fuera esta. Tengo mis razones, pero igual tú puedes poner tu propia respuesta siempre y cuando pongas tus propios argumentos. Básicamente todo esto que he estado escribiendo y señalándote son mis argumentos y tú debes plasmar los tuyos. Ahora, de ahí podemos ver un cuarto texto que también tiene a su vez sus propias preguntas. En este caso dice experimentos con animales, mal necesario, escrito por Guillermo Cárdenas Guzmán. Y hay una introducción que dice, las pruebas en especies no humanas estimulan la investigación científica, pero también las protestas de defensores de la fauna, que denuncian trato inequitativo y sufrimiento de los animales. ¿Es posible evitar estas pruebas? Nótese que no hay emoción, no hay postura todavía, ¿sí? Veamos con el texto si hay postura de él o de otras personas. Modelo de estudio. No se sabe con certeza cuántos animales son usados hoy en la experimentación. El Consejo de Bioética Nuffield, organismo independiente con sede en el Reino Unido que reporta y examina casos en biología y medicina, calcula que podrían ser entre 50 y 100 millones cada año. La cifra incluye desde peces hasta primates no humanos, aunque la mayoría son ratas y ratones. El 90%, y fíjate, viene entre comillas, el 90% de la investigación científica en animales hoy se hace con roedores. Ha bajado el número de gatos, perros y ovejas, al tiempo que ha aumentado el de otras especies como peces, dice la maestra en ciencias María Isabel Gracia Mora del Bioterio de la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, esta expresión es de otra persona, no es de Guillermo Cárdenas Guzmán, del autor. Ahora, menciona Jorge Fernández Hernández, jefe de la Unidad de Producción y Experimentación de Animales del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB. Coincide, más del 90% de los ejemplares usados en ensayos científicos son roedores, los mismos que a veces tenemos que matar porque invaden nuestra casa. La diferencia es que estos son especialmente criados para este propósito. De alguna manera alguien podría pensar, bueno, pues es que los ratones pues son ratones que no, dentro del mundo de los animales, pues van a decir es una especie que no está en peligro de extinción, como dice Jorge Fernández Hernández, de cualquier manera se iban a morir porque la gente los iba a matar al meterse a sus casas o qué sé yo, pero no muestra la postura del autor, eso es muy distinto, ¿vale? Bien, luego dice, otra vez entre comillas, no me parece que la solución sea dejar de experimentar con animales, al menos no ahora que la tecnología no nos permite aún tener un modelo artificial que reproduzca todas las variables biológicas que intervienen en la interacción entre un organismo vivo y una sustancia química externa que pretende tener un uso terapéutico. Opina Gustavo Hernández. Ya llevamos 3 personas opinando y date cuenta que normalmente las opiniones, cuando se recaban, vienen entre comillas. Ahora, dice, quien ha sido vocero de varias compañías farmacéuticas en México. Bien, ahora dice, la investigación con animales genera mejores tratamientos. Es fundamental para que haya un sistema de salud como el que tenemos. Sería un error prohibirla porque salvar vidas humanas.
porque salva vidas humanas, comenta el neurocientífico Ranier Gutiérrez. También del Simvestab, quien ha experimentado con primates y actualmente realiza pruebas de optogenética, manipulación de neuronas mediante pulsos de luz en ratas. Ya llevamos, ¿qué serían? 1, 2, 3, 4 especialistas que plantean de alguna manera argumentos para sostener la experimentación en animales. No dicen que se trate de matar por matar, nada más que no se están cerrando al uso de animales. Ahora, en esta sección que dice trato humanitario, entre las principales denuncias de las agrupaciones defensoras de los animales como Igualdad Animal, IA, con presencia en varios países incluyendo México, o Anima Naturalis, destaca el empleo utilitario de ejemplares en experimentos científicos atroces. Y fíjate que atroces. Atroces se referiría a algo verdaderamente cruel, sin importar su sufrimiento, lo que abarca, dicen, inocularles virus infecciosos, inducirles parálisis, alterarlos genéticamente, privarlos de comida y someterlos a descargas eléctricas, radiaciones o sustancias irritantes en la piel o los ojos. Para la IA, para la igualdad animal, es paradójico que los animales más cercanos al humano en la escala filogenética sean los más aprovechados. Cuanto mejor modelo de laboratorio son por parecerse a nosotros, más obvio resulta que deberían ser protegidos como nuestros iguales. Plantea la organización, aquí podremos plantear la organización. Esta ya sería una postura de las que podríamos considerar en contra. Pero Ranier Gutiérrez niega que los científicos puedan manipular a su antojo a estos seres y asegura que viven en condiciones excepcionales de higiene, esterilidad y con alimentación especial. Digo, él ya había salido aquí, entonces está Ranier. Por aquí ya lo habíamos visto. Aquí está Ranier Gutiérrez. Él ya había expresado y vuelve a aparecer en el texto a manera de defensa de su postura. Bueno, diciendo que estos animales no se les trata de forma inhumana, se les trata lo mejor que se puede. Pero bueno, obviamente cada quien va a tener su punto de vista. Viene otra sección que dice las alternativas. Los defensores de la fauna pugnan, o sea, defienden, porque se utilicen métodos de investigación alternativos, donde en vez de ejemplares vivos se evalúen cultivos celulares o de tejidos in vitro, plantas, modelos virtuales computarizados in silico, humanos voluntarios aquejados por alguna enfermedad e incluso referencias retrospectivas de estudios epidemiológicos o poblacionales. De alguna manera lo que se plantean o estas organizaciones es que ya no probemos en animales porque de alguna manera ya pudiera tenerse la tecnología de hacer simulaciones para, digamos, poner a prueba algunos productos. No nos dicen si todos, no nos dicen si todos. Pero de alguna manera el hecho de que alguien pueda pensar, oye, existen computadoras que pueden simular cómo sería el comportamiento de un organismo, pues bueno, parecería que pudiera justificar que ya no se hicieran o se redujeran en una gran cantidad los experimentos en animales. Y fíjate, menciona otro, para Pilar Binardel Martínez Hidalgo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, España, los avances actuales en biomedicina abren la puerta a que numerosos estudios puedan realizarse con cultivos celulares, que no es lo mismo a que tomemos a un animal vivo. Un ejemplo, los polémicos ensayos de irritación ocular en conejos que exigen aplicar el producto directamente al ojo. Pueden sustituirse por métodos que usan órganos aislados como el de la opacidad
y permeabilidad de la córnea bovina. Habría que ver si esto se refiere, por ejemplo, si es a un animal muerto. Y con eso bastaría en lugar de agarrar un animal vivo. Pero bueno, entonces tenemos posturas y cada una de ellas están separadas, señaladas en distinto color. Yo te pediría que hicieras tu subrayado igual. No al mío necesariamente, sino igual en el sentido de que las posturas las pongas en un color u otro. Ahora, una vez que lees el texto, vuelven las preguntas. ¿De qué trata el texto? Y alguien podría seguir insistiendo. Pues es que se refiere a la experimentación en animales, pero yo aquí te planteo, aunque se sigue hablando del uso de la experimentación con animales, en el texto se resaltan las opiniones de especialistas y organizaciones, vamos a cambiarle, que pugnan unos por el uso de los animales y otro por la sustitución de los animales en la experimentación. Al parecer, puedes ver que no es un no absoluto ni un sí absoluto, pero sí de alguna manera los dos grupos plantean de alguna forma que sus posturas son justificables, tanto de los científicos que dicen sí, debemos continuar con la experimentación, como aquellos que dicen deberíamos de hacerlo de otra manera. Ahora, dice, defiende alguna postura, pero ¿quién? El autor, no las personas, el autor, porque las preguntas sobre el texto, y el texto no lo escribieron ninguno de esos científicos. ¿Y cómo identificas el texto? Y aquí te pongo, el autor no defiende ninguna postura, solo las plasma, pero se asegura de incluir el nombre de la persona o de la organización que comenta cada cita, por lo que se entiende que el autor se abstiene de no tomar partido en esta discusión. A comparación del texto 3, donde ahí sí el autor es el que expresa su opinión, en el cuarto no, aunque en el cuarto podría, digamos, confundirnos por el hecho de que es que está indeciso, porque nos pone personas que están a favor y personas que están en contra. Pero por eso, y tratando de contestar esto, fíjate que el autor constantemente utiliza lo que sería pensionarte. ¿Quién dice qué? Aquí dice para Pilar Binartel Martínez Hidalgo, nos menciona, pues eso ya nos está diciendo que no soy yo, es ella. O cuando ocupa comillas y después obviamente va a tener que decir quién lo dijo, pues ahí nos está expresando, o más bien nos está dejando ver el punto de vista de esas personas, pero no del autor Guillermo Cárdenas Guzmán. Entonces, si tú has procesado esta información, pues bueno, quiere decir que vamos por muy buen camino contigo en el desarrollo de distinguir argumentos. Dependiendo del tipo de señalamientos que me hagas en tus respuestas, ahí podríamos decir que está habiendo una evolución o nos estamos estancando un poco. Pero bueno, ahora, ¿a qué preguntas da respuesta? Por ejemplo, ¿qué argumentos hay a favor y en contra de la experimentación en animales? ¿Por qué? Por ejemplo, el hecho de que alguien diga, es que el 90% es con ratas o ratones. Pues bueno, probablemente si le preguntas a las personas, de las especies que menos quisieran proteger serían a las ratas y a los ratones. Entonces, eso podría ser un argumento. Es decir, bueno, no te preocupes mucho por los experimentos, de todos modos lo único que se mueren son los ratones y las ratas. Y entonces, de alguna manera, bueno, así plantea por ahí, es de llamar la atención, pero el texto no nos menciona por qué se ha incrementado el uso de peces. ¿En qué nos parecemos los humanos a los peces? Entonces, en ese sentido, sí nos podría plantear esta respuesta, o más bien este texto, una solución a la respuesta, ¿qué argumentos hay a favor y en contra?
qué tipos de experimentos son realizados en animales. Y fíjate que nos mencionan que había algunos que son, por ejemplo, estudios oculares. Y aquí nos lo mencionan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o aquí también incluso el tipo de experimentos que ha estado haciendo últimamente Ranier Gutiérrez. Bueno, y digo últimamente porque el texto es de el 2013. Digo, a lo mejor ese especialista ya está trabajando en otra área, no lo sabemos, pero bueno, es el argumento que tenemos hoy en día. ¿Qué otras preguntas surgen a partir de esa lectura? ¿Existen alternativas al uso de animales en la experimentación? Pues bueno, cuando se nos menciona lo de los programas, por ejemplo, el uso de muestras celulares, pues creo que entonces ahí nos están planteando otra situación. Y luego nos preguntan, ¿qué tan de acuerdo están con la postura planteada? Bueno, ustedes, o yo pues como lector, o ustedes como lectores, pues bueno, yo aquí puedo decir, es interesante, ¿no? Porque me ponen las dos caras de la moneda. Porque muchas veces somos a veces muy pasionales y decimos no, o sí, sin siquiera haber estudiado el tema, sin haberse planteado realmente en qué se basa mi opinión. Recuerda que incluso fue uno de los argumentos, el único personaje que estaba a favor de la experimentación en la primera sesión, donde venían unos personajes iluminados, ¿no? Hablando sobre el tema de la experimentación con animales. Bien, el proceso tiene que seguir en cuanto a analizar los otros textos. Yo sí no voy a ver todos los textos contigo, pero sí me gustaría que tomaras nota, hicieras pausa en el video, vieras el subrayado, escucharas lo que yo aquí te planteo para que tú puedas, digamos, entender mejor el texto y lo que se te pregunta, y sobre todo plantear tus argumentos. Por eso es que muchas veces no basta con que digas estoy a favor o en contra, si no dices por qué, si no hay un argumento válido que sea sostenible. Porque, digamos, hablando del tema de la experimentación con animales, es muy fácil decir estoy en contra de la experimentación con animales, pero probablemente ni te has dado cuenta que algún familiar tuyo o tú mismo te has curado muchísimas veces gracias a esta experimentación. Con eso no estoy diciendo que yo estoy a favor de la experimentación con animales o con cualquier tipo de animales, pero el punto de esto no se trata de que tomes una postura blanco o negro, todo o nada, sino que des argumentos. Por eso te mencioné muy al principio del video que es bien importante sostener tu punto de vista no solamente por valor, porque tienes coraje, sino por el hecho de que tienes argumentos que convencen a los demás sobre tu punto de vista. Y por otro lado, también estar conscientes de que va a haber muchas personas que no están a favor de nuestra manera de pensar, pero que tenemos que respetar su punto de vista, a pesar de que no estemos de acuerdo. Ahora, donde yo voy a continuar es con las otras secciones de nuestro libro. Hay cosas que están sin contestar y otras que sí voy a medio explicarte. Y fíjate, dice habiendo pasado los textos, porque todavía falta el texto 5, a ver si lo voy a poner más lento, el texto 5, con sus respectivas preguntas, el texto, incluso hay que contestar esto, el texto 6, aquí sí me faltó más subrayar, que se lo vas a hacer más tú, con sus respectivas preguntas, y nos encontraríamos con este punto número 2 que dicen comparen las posturas de los textos que leyeron en esta fase y anoten su número en el siguiente esquema, de acuerdo con lo que cada uno sostiene o defiende respecto al tema de experimentación con animales. Pues bueno, ¿yo qué te diría?
pues de acuerdo a lo que yo leí, yo podría decirte, ¿no? Yo creo que el texto 4 está en contra. Entonces, pues bueno, pero tú a lo mejor vas a poner varios más. Yo ahorita nada más te voy a plantear que yo hubiera puesto el número 4. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Ese es tu punto de vista, el 4. Tú a lo mejor vas a decir, no, el 4 va a favor. Bueno, tú sabrás por qué. Pero bueno, en teoría no debe haber discusión sobre si está en contra o a favor. Yo por eso hace rato te di mis argumentos. Ahora, neutro, por ejemplo, te podría decir que neutro sería neutro podría ser el número 5. Quizá tú leyendo podrías saber, es no es el 3 y el 4, más bien, corrijo. El primero, el 3, está en contra desde mi punto de vista y neutro sería el 4. Ahora, tú vas a contestar de acuerdo a tu percepción y le vas a poner tu palomita. Por ejemplo, dice, para que definan cuáles son las características generales de los textos argumentativos, revisen de nuevo los textos que leyeron esta fase 3 y señalen con una palomita si cumplen con las siguientes características. Por ejemplo, el 3. ¿Busca convencer de una posición sobre el tema planteado? Pues desde mi particular punto de vista, yo te diría, creo que sí. Yo te diría que sí. ¿Se vale de argumentos basados en hechos y datos? Agarro y me regreso, suponiendo que tengo la duda, datos, ¿sí? Porque lo que me están pidiendo son hechos y datos. Y por ejemplo, date cuenta que el texto número 4 que leímos sí había datos. Por ejemplo, donde nos menciona que más del 90% de los ejemplares usados en ensayos científicos son roedores. Esto es un dato. Oye, ¿el texto 3 tiene? Entonces tengo que regresarme, porque lo que yo quiero buscar es que hay hechos y datos. Mira, dice The American Anti-Vivisection Society, The National Anti-Vivisection Society y muchas otras que desarrollan y ofrecen métodos pedagógicos que no suponen sufrimiento para los animales. Bueno, oye, ¿existe? ¿Existe The American Anti-Vivisection? Entonces, por ejemplo, The American Anti... miren, aquí aparece. Oye, la organización entonces existe. Ya puedes donar, tomar acción acerca de su trabajo, alternativas a las pruebas, alternativas de investigación. Entonces, entonces tienen datos. Oye, pues sí tiene. Entonces, por si tuvieras dudas, pues bueno, entonces ya podrías suponer que entonces sí tiene. Y podrías ponerle palomita acá. Digo, a mí me cuesta un poquito más. Me está costando poner un poquito más esas palomitas. Vamos a ponerlas acá. Le pongo palomita.
¿Es un artículo académico o un ensayo? Y bueno, tendría que ver, oye, pero tiene las fases de un ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Ah, bueno, en este caso sí. Sí. Digo, porque si buscas en el título probablemente no vais a encontrar la palabra estudio o la palabra ensayo. Pero generalmente estos tipos de artículos académicos son muy formales. Igual el ensayo. El ensayo normalmente tiene las tres fases: lo que es la introducción, el desarrollo y el cierre, o lo que son las conclusiones. Y el artículo académico normalmente tiene varias secciones y tiene como un sustento científico, tiene referencias. Es decir, el artículo académico también se alimenta de otros textos formales científicos. No solamente es un artículo tipo como a veces las noticias, que no están basados en estudios académicos o estudios mencionados por especialistas. Entonces, entonces también tiene y le tendremos que poner palomita. ¿Tiene una estructura formada por un planteamiento inicial y diferentes argumentos y una conclusión? Pues al menos el 3 te diría que sí. Entonces, el punto de aquí es que tengas ahora sí que el cuidado de ir leyendo. Si te das cuenta, incluso en el mismo video, a pesar de que ya se leyó, es necesario regresarnos en el texto para tener más claros los conceptos. Bien, te he dejado de muestra solamente el análisis del texto 3, el 4, tú tienes que hacer el del 5, el del 6 y terminar estas dos secciones. Y espero que el video te haya permitido encontrar o te haya ayudado a encontrar los argumentos como hasta ahorita lo hemos venido trabajando en los distintos videos que te hemos ofrecido. Bien, no me queda más que agradecerte una vez más tu atención y bueno, no nos queda de otra más que plantearnos si tienes alguna duda, pues tienes medios para poderte comunicar con nosotros y plantear una duda muy específica. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.